Contenido para mayores de 18 años. Este podcast no reemplaza la consulta profesional. Hola, soy Cecilia C., psicóloga y sexóloga clínica, y esto es Radio Tanga, un podcast donde respondo consultas sobre sexualidad. Radio Tanga cuenta con el apoyo de Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante vulvovaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, @viasec.eurolab o ingresá en su página web viasec.com.ar. Se consigue solo en farmacias. Hoy presentamos No se le paró, el drama de cuando un pene no se para. Antes de empezar, quiero decirles lo siguiente y que tratemos de tenerlo presente a medida que vayamos escuchando las consultas. Según el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, para poder diagnosticar a una disfunción sexual, como lo es, por ejemplo, la disfunción eréctil, la problemática tiene que estar presente en la mayor parte de las relaciones sexuales. Estamos hablando de que tiene que estar presente entre un 70 y un 80% de las situaciones y que tiene que tener una persistencia de al menos 6 meses. Ahora sí, arrancamos. Hola Lick, ¿cómo estás? Bueno, desde hace un par de meses que me hablo con un pibe, pero recién nos conocimos personalmente el mes pasado. La cosa es que tuvimos ya 3 encuentros, donde la pasamos genial, hay previa y todo, pero la segunda vez que nos vimos, él eyaculó muy rápido en la previa. Y al momento de concretar el acto sexual, él no pudo, no se mantuvo erecto. Ayer nos vimos de nuevo, después de un mes sin vernos. Otra vez pasaron cosas previas, manos, sexo oral, pero lo mismo. Y él me dice que no está concentrado, que falló la última vez y que no quiere que pasemos por lo mismo. Dice que prefiere que nuestros encuentros sean de charlar, de comer o tomar algo y ver cómo fluye sin forzar nada. Mi consulta ¿es normal que se le baje? ¿Es normal que no pueda concentrarse? ¿Es falta de deseo hacia mí? Estoy media desorientada. Espero que me puedas leer. Gracias, Lick. Te sigo siempre. Saludos. Hola, Lick. Estoy conociendo a un hombre. Salimos unas veces y llevan 2 citas que queremos tener sexo y él al principio se excita, pero luego pierde la erección. Y yo traté de hacer de todo, menos sexo oral, ya que yo para eso me tomo mis tiempos. Cuestión que a la segunda vez le pregunté en qué lo podía ayudar. Y me respondió que ya se le iba a parar. Pero nunca sucedió. Es la primera vez que me pasa. Yo no hice un gran problema de esto, no quiero incomodarlo, sino entenderlo y acompañarlo. Pero no sé cómo puedo ayudar a revertir la situación o cómo manejarme bien, empáticamente, para que no se sienta incómodo. Bueno, eso es. Gracias por todo. Licenciada, ¿cómo va? Te escribo porque estoy saliendo con un chico y tuve relaciones sexuales una vez. La pasamos muy bien, pero él terminó un poco frustrado porque de 2 veces que intentamos la penetración se le paró una sola vez y en el medio del acto se le fue. Me preocupa que la próxima vez él tenga mucha presión y que esté frustrado. No sé cómo ayudarlo. Él me gusta mucho y me dijo que le encanto, que no soy yo el problema. Yo le dije que está todo bien, real. Lo cierto es que no disfruto con la penetración, sino más bien con otras cosas. Pero tampoco quiero sonar cargosa o algo, no sé qué hacer. Tampoco tengo mucha experiencia en lo sexual, no estuve con tantos chicos. Gracias. Hola, Lice. Tengo una consulta. Estoy conociendo a un chico de 32 años que me encanta. Nos acostamos por primera vez y lo noté muy nervioso. Cuestión, no se mantiene erecto su pene. No sé si tiene disfunción eréctil o solo fue esa vez por nervios. ¿Qué hacer en caso de que tenga una disfunción eréctil? ¿Cómo hacer para que la pasemos bien igual? Gracias por este espacio. Y una más. Hola, Lick. Estoy viéndome con un chico hace un mes. Intentamos estar juntos un par de veces. Al principio todo bien, pero no logra mantener la erección. Le pregunté si el problema era yo, que no le gustaba, y me dijo que no, que todo lo contrario. ¿Qué puede ser que le pasa? ¿Puedo hacer algo para ayudarlo? El pibe me gusta
y no me parece motivo para dejar de verlo así de una. Y a mí tampoco, te voy a decir la verdad. Y termina la consulta. Gracias por tanto, Lick. Que un pene a veces no se pare. O que se pare y que luego se baje. Así como también que a veces no lubriquemos, que a veces no tengamos orgasmos. Todo esto es normal, para decirlo de alguna manera, ¿no? Normal, frecuente, natural, saludable. Porque lo cierto es que los cuerpos no funcionan siempre de la misma manera. No somos un robot, sino que existe cierta variabilidad normal y esperable. Esto pasa, nos va a pasar y creo que cuanto antes lo aceptemos, mejor. Pero por otro lado, esto no quita que cuando se presenten situaciones como estas, como las de la consulta, nos generen angustia, nos generen incomodidad, vergüenza. Y como vimos en las parejas sexuales, aparece el desconcierto, la inseguridad, por lo general, mayormente la inseguridad, y esto de no sé qué hacer. Y para mí tiene que ver principalmente con 3 cuestiones. En primer lugar, la falta de información adecuada. En segundo lugar, las falsas creencias asociadas al sexo. Y en tercer lugar, la falta de alternativas al pene parado. Estas 3 cuestiones se sostienen y se alimentan entre sí y hoy las vamos a ver en detalle. Número 1. La falta de información adecuada sobre cómo funciona nuestro cuerpo. Quizá entendiendo un poco de la fisiología de la erección podamos comprender que es bastante complejo y yo creo que vamos a empezar a celebrar cuando hay una erección, porque posta que es bastante complejo. Así que empecemos por cómo está formado el pene. El pene está formado por 3 cilindros. 2 son los cuerpos cavernosos, que del latín significa cuerpos llenos de espacios huecos. Y estos cuerpos cavernosos están uno al lado del otro y son los que forman el cuerpo del pene. ¿Viste cuando te agarras el pene para hacerte una paja y sentís durito? Esos son los cuerpos cavernosos. Y después tenemos el tercer cilindro, que es el cuerpo esponjoso, que está como por debajo o por el centro de los otros 2 y que es por donde pasa la uretra y que forma la cabeza del pene, que es el glande. ¿Viste que el glande del pene es más blandito que el cuerpo del pene? Es acolchonadito, amoroso, para que cuando penetre no duela. Los cuerpos cavernosos son los que básicamente se llenan de sangre durante la erección. Se llenan de sangre, no de aire, y a medida que se llenan, se van estirando y se expanden entre 2 a 5 veces su volumen. Una vez que se expanden todo lo que pueden, se van volviendo cada vez más rígidos, como si fuese una llanta bajo presión. Y a medida que estos cilindros se expanden bajo presión, las venas que drenan la sangre del pene se cierran y la sangre queda atrapada en el pene erecto. Es como, para mí, es un poco como un globo, digamos. Y después están las arterias que bombean la sangre al pene, que son de las más pequeñas que tenemos en el cuerpo, de apenas 1 milímetro de diámetro en el mejor de los casos. Así que eso explica que cuando vamos envejeciendo y los vasos sanguíneos en general se estrechan, la capacidad para tener una erección es la que primero se ve afectada. Cuando tenemos una erección, el flujo de sangre aumenta. Y la razón por la cual el flujo de sangre puede cambiar, es decir, que entre más o menos sangre, que tengamos más o menos erección, es porque las arterias tienen un revestimiento muscular que puede apretarse y cerrarse para ralentizar el flujo de sangre. Es como cuando abrimos y cerramos una canilla, básicamente. Entonces el revestimiento muscular se puede relajar, permitiendo que el vaso sanguíneo se estire y se abra más, o se puede contraer y hacer que pase menos sangre. Y acá viene lo importante. Este abrir y cerrar, para decirlo de alguna manera, de la capa muscular de las arterias, están controlados por unos nervios especiales que no están bajo control consciente. ¡Tarán! Y esos nervios son los simpáticos, que lo que hacen es trabajar constantemente en nuestro cuerpo para dirigir el flujo sanguíneo para diferentes lados. O sea, uno no está pensando en eso, no lo haces a voluntad, sino que va sucediendo todo el tiempo. Bueno, ese mismo control involuntario lleva la sangre a tu pene, o sea, no es a disposición. Entonces, estos nervios simpáticos que recorren toda la pared de cada arteria del cuerpo, no solo la del pene, liberan adrenalina en la pared muscular de las arterias, lo que hace que se abran o se cierran según la parte del cuerpo en la que se encuentren y según lo que se vaya necesitando. Esto lo vimos, tiene que ver con lo que vimos en el episodio 2, no sé si lo recuerdan.
Esto me parece re importante de que entendamos porque uno dice, bueno, porque la adrenalina está buenísimo, pero te pasas de rosca y tenemos un problema. Entonces, la adrenalina nos prepara para responder ante una amenaza y hace que los vasos sanguíneos de los músculos, del hígado, del corazón, del cerebro se abran más justamente para preservar esas estructuras vitales en ese momento en que lo necesitamos, porque nos prepara para la huida o el ataque, pero restringe los vasos sanguíneos más pequeños en las partes menos vitales y que no son funcionales en esa situación, como por ejemplo la yema de los dedos, de las manos, de los pies y del pene. Esto que digo que a nadie le sirve escaparse el león con el pene parado. Entonces, la adrenalina hace que el corazón lata más rápido, los pulmones se expandan más y se acabó la erección. De hecho, esto quizás a más de uno le resuena, porque lo cierto es que cuando la persona consulta por dificultades en la erección, cuando te relata la escena, que está con alguien, por lo general estamos hablando de los primeros encuentros, se siente, se reconoce nervioso y reconoce sentir el corazón latiéndole a 1000. O sea, Eso es pura adrenalina. Entonces eso explica que en ese momento no tengamos una erección. Entonces yo me pregunto quién no se pone nervioso en una primera cita. Entonces una cosa tremenda. Pero la cuestión es que esta descarga de adrenalina se puede generar a partir de la percepción de una amenaza real, pero también surge a partir de un pensamiento que para nosotros es amenazante. Qué sé yo, esto puede ser, por ejemplo, pensamientos de no se me va a parar, qué va a pensar, soy un fracaso, o este encuentro sexual es un fracaso. Lo que sea que te diga tu cabeza y que entiendo yo que representa una creencia que amenaza tu autoestima, tu valor propio, etc. Entonces, es importante entender que el pene no va a diferenciar si es algo real o es algo imaginario. Si nos preocupa que no tengamos una erección porque no tuvimos la erección la última vez que nos encontramos o lo que fuera, esto va a hacer que nuestro cuerpo active un subidón de adrenalina y va a hacer justamente que se pierda la erección. Es decir, que tu cuerpo y tu pene no saben si es vida o muerte o simplemente que te estás haciendo la cabeza o simplemente es vergüenza, es pudor, es falta de confianza. Por otro lado, cuando no hay ninguna amenaza, no hay ansiedad, el tráfico nervioso simpático se detiene y abre todos los carriles para dejar que la sangre fluya libremente hacia los dedos, hacia el pene, hacia las manos, hacia los pies, hacia todo lo que, lo que genera además sensibilidad al tacto. Entonces, de lo más importante que quiero transmitir es que la clave de la erección es la relajación. Pasa que muchas veces o no nos reconocemos que estamos sintiéndonos así o no sabemos qué hacer. Esto lo vamos a ampliar en el próximo episodio. Pero la cosa no termina acá. O sea, esto, insisto, es muy complejo. Tenemos la arteria más importante que ingresa al pene, que es la rama media, que sube por el centro del pene y que da lugar a un montón de ramitas laterales diminutas. Y cada una de estas ramitas conduce a innumerables, son muchísimas cavidades diminutas que se llenan de sangre. Es como si fuese una esponja. Entonces, cada uno de estos espacios están revertidos por dos capas especiales. La primera capa, que es la que está en contacto directo con la sangre, es el endotelio. Y que tiene unas células diseñadas para evitar que la sangre se coagule incluso cuando está atrapada en la erección y no fluye. O sea, por algo el pene no se te muere necrosado. Y la segunda capa es el músculo liso. Esta capa extremadamente delgada de células musculares pueden relajarse y estirarse, lo que permite que estos espacios se vayan llenando cada vez más y más y más de sangre. Y aumenta la presión sobre el cilindro, pellizcando las venas, atrapando la sangre bajo presión y provocando la erección. Sin embargo, esta misma capa también se puede contraer, exprimiendo la sangre y haciendo que la erección disminuya o directamente que no entre mucha sangre y que no se produzca la erección. Estos músculos lisos, dijimos, la capa del músculo liso, se activan con otro conjunto de nervios que son los nervios parasimpáticos y que, adivinaste bien, tampoco están bajo control consciente. Estos nervios son los que hacen que el músculo liso se relaje, abriendo estos espacios esponjosos y dejando que entre cada vez más y más sangre y se vaya bombeando el pene. Estos nervios corren en la pelvis entre la próstata y el recto antes de entrar en la base del cuerpo del pene.
Los nervios simpáticos hacen que los músculos lisos cierren el flujo de sangre al pene y los nervios parasimpáticos hacen que el pene se abra. O sea que ahí está esta batalla en la que vos estás diciendo no se te va a parar, no, dale, relaja, no sé qué. Bueno, eso es simpático, parasimpático, simpático, parasimpático. El simpático es el que presenta la respuesta ante la amenaza y el parasimpático es el que te baja. Entonces hay que activar el parasimpático que se activa a partir de la relajación. Y por último, pero me parece importante nombrarlo, tenemos el óxido nítrico, que es clave en la circulación. Y un dato hermoso es que en 1992 el óxido nítrico fue nombrado la molécula del año. O sea, molécula del año te pido. Y el óxido nítrico es lo que hace que estos músculos lisos de las arterias y de los pequeños espacios esponjosos del pene se relajen y dejan que la sangre fluya hacia el pene. Entonces, óxido nítrico. Necesitamos meterle óxido nítrico a nuestro cuerpo. Entonces, entendemos que la erección no funciona a voluntad y que lo que podemos intentar es generar este contexto de relajación porque estar tranquilos, relajados es clave para que eso aflore. Pero bueno, también me parece importante nombrar algunos aspectos físicos que se involucran en la erección. Estoy ampliando mucho más de lo que fueron las consultas que leí al principio, pero me parece que está bueno dar esta información para entender los procesos de la erección. Las problemáticas físicas asociadas a problemas de erección más frecuentes tienen que ver con problemas en el flujo de sangre debido al estrechamiento de estas arterias que dijimos. Y hay muchas enfermedades que pueden llevar a eso, por ejemplo, la diabetes, maltratada, obviamente, la presión alta, las enfermedades cardíacas. De hecho, sabemos que la dificultad para alcanzar erecciones en general, o sea, si a vos te pasa que de repente notás que durante un periodo, como dijimos, de 6 meses, de un tiempo considerable, perdés esas erecciones a solas, esas erecciones mientras dormís, o sea, que te pasa en todos los escenarios, esto puede ser el primer signo de un problema cardíaco. Así que es súper importante consultar al médico. Otros factores que pueden impactar son algunas medicaciones para la presión, las lesiones en la médula espinal, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, ciertas cirugías de pelvis y ciertas medicaciones, como por ejemplo vimos en otros episodios los antidepresivos. Y tengamos en cuenta además que la edad es un factor clave y es un factor inevitable que no afecta a todas las personas de igual manera. Hay cuestiones de los hábitos de salud que van a influir, pero es cierto que para cuando tengamos 40 años, un 40% de las personas van a empezar a manifestar dificultades y cambios en su erección, dificultad en alcanzarla y quizás dificultad más en mantenerla. Para los 50 años, un 50% de las personas, para los 60, un 60% de las personas, así, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, esto es parte de los cambios que se dan con el paso del tiempo. Insisto, todo lo que estamos diciendo no es una sentencia, pero bueno, son factores a saber que pueden impactar y para que uno no se asuste y entienda qué pasa y saber qué hacer. Entonces, insisto, es importante que entendamos que la erección es un proceso dentro de un contexto físico y mental y que necesitamos ciertas condiciones, que no es a voluntad ni tampoco es motivo de vergüenza. Y lo que tenemos que pensar, insisto, es el contexto adecuado, la relajación es clave y para generar estos ambientes de relajación, entonces creo que tenemos que empezar a trabajar esas creencias que tenemos asociadas a lo que es la erección y lo que es el sexo. Entonces, finalmente pasamos al punto número 2. Las falsas creencias sociales que circulan. Estas falsas creencias se construyen sobre el desconocimiento, es decir, que la falta de información es un terreno fértil para la construcción de falsas creencias a nivel individual y a nivel social. Y también se construyen sobre otro gran factor que en este podcast no quería dejar de mencionar y que es el porno mainstream. Y lo que hace el porno mainstream de la mano de la falta de información es generar ciertas distorsiones. Yo trato de evitar tomar una posición de si el porno es bueno o es malo, sino de entender que genera cierta distorsión. Opera como un modelaje y va generándonos cierta familiaridad con una imagen de algo que es ficticio. Entonces, sabemos que en realidad los penes no se mantienen erectos durante todo el encuentro sexual, ni llegan erectos a la escena.
Sabemos que los actores que trabajan en la industria de la pornografía usan medicación y usan un montón de cosas para sostener esta erección. Hablamos de inyecciones, hablamos de bomba de vacío y hasta implantes. Y también sabemos que el tamaño de esos penes están fuera de norma, están como unos 10 centímetros fuera de lo común. Entonces, quiero decir y reforzar que sabemos que las personas empiezan a consumir pornografía en un promedio de 11 años y que esto va generando un modelaje, una referencia, y que es importante, y quiero aprovechar todos los espacios que tengo para recordar que esto no es real, que es ficción, que está trabajado, que está producido. Pero además del porno, que es, insisto, hoy una fuente principal de contenido erótico para las personas, también estas falsas creencias se van sosteniendo a partir de un montón de mensajes que circulan y que reproducimos y que lo vemos en los medios de comunicación y en las conversaciones entre pares. Cuando escuchamos la cita que falló, no pudo, se pinchó el encuentro porque no se le paró. Todo esto refuerza la idea de que en realidad no debería de pasar y estamos una vez más reforzando esta creencia de que el pene es el encargado de la situación sexual. Si analizamos el término impotencia, que es técnicamente la palabra que se usó para referirse a la dificultad en la erección durante años, el término médico para la disfunción eréctil era impotencia. Entonces ya tenemos anclada esta asociación entre erección y potencia. Ser potente, que tiene poder, eficacia, virtud para algo, que tiene la capacidad. Entonces la erección se asocia con la capacidad para tener sexo. Culturalmente ponemos la atención en el pene, le damos culto, ¿no? Cargándolo de un montón de atribuciones relacionadas al poder, a lo grandioso, al éxito. Pero el lado B de esto es una exigencia desproporcionada. Los roles de género sostienen estas creencias, estas falsas creencias, estos roles que hoy, por suerte, empezamos a cuestionar, pero que aún calan profundo. Es cierto que hoy las personas pueden reconocer que estas son por ahí falsas creencias, pero todavía falta la segunda instancia de poder hacerlo carne. Entonces no es casual que lo primero que nos surja a las mujeres, como la hipótesis ante un pene que no se para, es uy, no le gusté. O sea, él falla, pero yo no gusto. Estas son las conclusiones que sacamos, donde el varón tiene que poder y la mujer tiene que ser deseada. Y muchas veces, justamente cuando el varón desea, es que no puede. O mejor dicho, puede, pero de otra manera. En una sociedad que le pide poder al hombre y belleza a la mujer, lo que vemos son hombres con problemas en el rendimiento y mujeres con problemas en su disfrute. Hay una frase que me gusta mucho que pongo en mi libro Sexo TR que dice: hombres que no pueden, mujeres que no sienten. Número 3. La falta de alternativas al pene parado. Realmente que no haya una erección es una oportunidad para ampliar nuestro abanico sexual. Es decir, que cuanto más flexibilidad tengamos y más recursos tengamos, menos nos vamos a frustrar. Entonces respondo concretamente a la pregunta que recibo un montón de parte de mujeres que se acuestan con hombres: ¿qué puedo hacer si no se le para? Una buena chupada de ojete, pero además por la chupada en sí misma, no, bueno, voy a hacer esto un rato para ver si se le para. Lo mismo en la persona que está con dificultad en la erección. No es me pongo a hacer otra cosa a ver si se me para. Es como no, realmente tiene que ver con encontrar el placer en otras prácticas. Una buena chupada de ojete con dedicación, con conexión, empezando por los cachetes, mordiendo un poquito. Podés ir apretándole las piernas de abajo hacia arriba. Podés llegar a la chupada de ojete o masaje de ojete después de un buen masaje de la espalda. La persona se acuesta boca abajo, le vas mordiendo la nuca, vas masajeando. Le podés chupar un rato el huesito dulce, bordeando la escarapela, con o sin penetración. Esto es a gustos, obviamente. Subiendo y bajando por la espina dorsal, ojete, nuca. Recuerden que pueden armar un campo profiláctico a partir de un preservativo para cuidarnos de las infecciones. Y bueno, insisto, frotar, masajear, acariciar. También creo que es importante que si nos acostamos con una persona que está sintiendo por ahí cierta presión y cierta ansiedad de desempeño, creo que tomar un rol más activo también corre a la otra persona de esa presión. Entonces,
Obviamente que hay personalidades y personas que se sienten más cómodas en un rol que en otro. Pero como dijimos, la idea es encontrar placer en otras prácticas. Puedes acariciar, puedes hacer un masaje, puedes hacer sexo oral en cualquier parte del cuerpo. Digo, ampliemos el abanico. Yo ya sé que los pies es la grieta en la sexualidad, pero podés hacer un buen masaje o una buena chupada de pies, de manos, de dedos, de pezones. Podés masturbarte y que la otra persona te vea. Que la otra persona te vea que te podés excitar igual sin que haya una erección. Eso ya también cambia la dinámica. Entonces te puedes masturbar con tus manos, con las manos de la otra persona, con los glúteos de la otra persona, con los pechos de la otra persona, con la panza, con la pierna. Puedes incluir juguetes. Podemos hacer juegos de rol, incluir accesorios. Bueno, todo lo que tiene que ver con los gustos y las actividades que cada uno disfrute y los accesorios que quiera incluir. Podés frotar el pene flácido entre tus piernas sobre la vulva. O sea, agarrás, te subís sobre la persona y colocás ese pene que está ahí medio atontado entre tus piernas y te frotás. No necesitas que el pene esté erecto para que eso te dé placer. Como también te puedes ir a dormir y esperar a la mañana siguiente, que por lo general muchas personas amanecen frecuentemente con erecciones. Y si se genera una situación de incomodidad, de desconexión, que viste que de mucho enrosque que uno no puede. ¿Viste? A veces que uno entra en la escena sexual y llega hasta cierto punto y te fuiste, por el motivo que sea. Y yo creo que es válido respetar eso. Digo, no es que la escena sexual tiene un principio y tiene un fin al que hay que llegar. Uno se puede retirar amorosamente, explicarle y por ahí, bueno, me fui, dejamos para otro día. Y hacer otra cosa, ver una peli, charlar. Vieron que se puede hablar con la gente que uno tiene sexo. O te vas a dormir y a la mañana muchas personas se levantan con erecciones, o quizás la mente no está tan activa en la mañana y uno no está tan ansioso y también ahí puede sentirse más cómodo. No sé si duermen con las personas con las que tienen sexo tampoco. Pero bueno, generar intimidad, generar un estado de relajación, que charlemos, que esté todo bien. Yo creo que hoy la dificultad en la erección en los primeros encuentros sexuales es algo que se da cada vez con más frecuencia y que tiene que ver con que nos vamos a la cama por lo general antes de que se genere esa comodidad, esa confianza, que se construye con tiempo, con comodidad en la intimidad, que a veces no es tan frecuente tampoco, y compartiendo con la otra persona. Creo que también es importante que no lo tomemos personal. Es decir, no poner la autoestima en la erección, ni la propia ni la ajena. No tomarlo personal, evitar los comentarios negativos. A veces son situaciones que nos exponen y uno se pone a la defensiva y por ahí decimos cosas que son dañinas. Así que ser cuidadosos con eso. Bueno, para terminar este episodio les dejo el spoiler. No, pero me parece importante decirles que el próximo episodio es sobre ansiedad de desempeño, que tiene que ver con este episodio, son como 2 en 1. En realidad es 1 en 2, mejor dicho. Así que vamos a estar viendo sobre cómo nuestra cabeza interfiere y nos obstaculiza el placer y la excitación. Entra a www.ceciliac.com para consultar la bibliografía utilizada y para encontrar la transcripción de todos los episodios. Radio Tanga cuenta con el apoyo de Bootman es bienestar sexual. Entra a www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de Viasec. Viasec Gel es el primer hidratante vulvovaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram, @viasec.eurolab o ingresá en su página web viasec.com.ar. Este podcast es autoproducido por Cecilia C. Dale seguir para que no se te pase ningún episodio y también activa la campanita. Y nos ayudas un montón compartiendo esta info. Así puede llegar a más personas. Gracias por acompañarnos. Hasta acá, Radio Tanga. Tu radio, tu tanga.